Son las 8:34, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes 27 de agosto del año 2024. Vamos a empezar inmediatamente, Tania, con su venia, nuestro panel de conversación, saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, buenos días. Y también a nuestros panelistas. En primer lugar, saludamos a la cientista política, académica de la Universidad Diego Portales, integrante de la red de politólogas, Nerea Palma. Nerea, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, vamos con las conversaciones. Sí, estamos a la espera de nuestro segundo invitado, porque como dijiste, plural. Mientras se incorpora, partimos, Nerea, con el tema de la seguridad que tú abordabas, Pato, con la senadora, con la diputada Jimena Osandón, jefa de bancada también de ese partido de RN, que ella era muy crítica respecto del manejo que ha tenido el gobierno, ¿no? Plantea en el fondo que se ha hecho poco y nada cuando las cifras, que era un poco lo que tú le planteabas, Pato, dan cuenta de lo contrario. 59 proyectos de ley, una serie de iniciativas, algunas han dado resultados. Por ejemplo, Calles Sin Violencia ha dado resultados en algunas regiones del país, no así en la región metropolitana, ¿no? Seguimos con una situación de homicidios muy compleja en un breve lapso de tiempo, más de 20 fallecidos en contextos violentos, ¿no? Y eso evidentemente genera un ánimo de bastante conmoción pública, ¿no? Más allá de que uno pueda poner los datos sobre la mesa y que esos quizás no generen tanta alarma por sí mismos. ¿Cómo ves tú eso, Nerea? Porque es complicado manejar el tema de las percepciones, ¿no? Además de las cifras, que es lo que hace énfasis la ministra Toá. En Tolerancia Cero el domingo dijo: no estamos en una crisis de seguridad, tenemos situaciones con los homicidios, ¿no? Y particularmente en la región metropolitana, pero la gente no tiene más miedo hoy que el año pasado. Era algo que ella planteaba, pero hay una percepción de que la situación empeora, ¿no? ¿Qué debieran hacer las autoridades en este contexto, ¿no? Que es difícil maniobrar el tema también de las sensaciones, del miedo, de las percepciones, ¿no? Y además a pocas semanas de las elecciones. Exacto. Bueno, eso es justamente un tema bastante importante en las elecciones, porque obviamente que la opinión pública es súper susceptible a toda la temática de seguridad, y desde hace un tiempo, o sea, a nivel comparado, en Chile hay una percepción, no solamente en los últimos años, sino que a partir de los últimos 10, 15 años, una percepción respecto de la seguridad que dista bastante de la realidad. Es decir, hay una percepción muy negativa respecto de lo que es la seguridad en el país, y es uno de los países de América Latina que a nivel comparado, por supuesto, tiene mejores cifras con respecto, por ejemplo, a homicidio per cápita. O sea, hay un descalce entre dato duro y percepción. Exactamente. A nivel comparado, si lo miramos en América Latina, hay países que tienen mejor percepción de seguridad y están mucho peor a nivel de homicidio per cápita. Entonces, eso hay que dejarlo como, digamos, hay que instalarlo, porque la percepción no siempre va de la mano con la realidad. Eso como primer elemento, y en opinión pública, cuando estudiamos opinión pública, eso es súper importante. Y lo segundo relevante es que la seguridad en general es el tema de las elecciones subnacionales que tenemos ahora este año, y seguramente también va a ser el tema, o uno de los grandes temas, de las elecciones legislativas y presidenciales. Por lo tanto, por supuesto que el debate no solamente se va a enmarcar con, bueno, ¿estará haciendo lo suficiente el Ejecutivo para poder manejar la seguridad? ¿Estará haciendo lo suficiente el Congreso también para hacerlo? Sino también, por supuesto, cómo desde la oposición, que tienen esta expectativa de poder alcanzar mayor cantidad de alcaldías, que lo hicieron en la última elección anterior, y mayor cantidad de gobernaciones, puede de alguna u otra manera enfrascar al Ejecutivo, sobre todo al Ejecutivo, en la discusión de tenemos que sacar a los militares a la calle, que también es una discusión dentro del oficialismo, y en segundo lugar disputar cualquier tipo de cantidad de homicidios, que en este caso en la región metropolitana, que es en general Santiago no es Chile, Santiago es parte de la región metropolitana, cómo esto puede afectar en general las elecciones subnacionales. Me parece que hay que leerlo desde esa óptica, sobre todo cuando la oposición se enfrasca con discusiones con el oficialismo.
Sí, sin embargo es difícil. Hay un discurso que se impone, y hay una percepción, como son las percepciones en general, Nerea, que se imponen irracionalmente, ¿no? Y por lo tanto el incentivo que tiene el 99% de los actores del sistema político y que lo siguen es dejarse llevar por la percepción más que poder analizar en su justa medida las situaciones. Pero además está el otro tema de cómo se avanza hacia la solución de los temas de fondo. De repente es más rentable políticamente, comunicacionalmente, quedarse en la truculencia del hecho puntual y no discutir. Ahí hay una diferencia importante. La diputada Sandón también planteaba que en su consideración no se han generado las instancias necesarias para poder alcanzar acuerdos de Estado. Y bueno, y nos ha pasado, Monse, con las entrevistas y con los paneles, que todo el mundo dice que se necesita acuerdo de Estado, pero luego uno no ve que las inercias vayan mucho en esa dirección, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque podría parecer que le estoy poniendo color, pero parece como una escena trágica, ¿no? Es como todo el mundo dice lo que supuestamente habría que hacer y nadie lo hace, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, una de las cosas que en general se han discutido es la dificultad en el Poder Legislativo para llegar a acuerdos, quizás no tanto en seguridad en general, donde se han aprobado bastantes proyectos de ley, lo cual es positivo. Recordar, sí, obviamente que no necesariamente mayor cantidad de ley va a llevar a que disminuya necesariamente sí o sí la cantidad de homicidios, por ejemplo, por poner un indicador sobre la mesa, pero sí es importante que en general en este Congreso, y yo no creo que sea por necesariamente la cantidad de partidos políticos que hay en el Congreso necesariamente, pero en este Congreso es bastante difícil llegar a acuerdos con respecto a diferentes temáticas, entre ellas seguridad, y para mí eso es reflejo no solamente de la dificultad del tema propiamente tal, sino también que estamos en un periodo político donde en general es bastante difícil poner discusiones sobre la mesa con una altura de mira, ¿ya? Y sobre todo, y en ese sentido yo soy bastante pesimista, en año de elección, en este caso municipal, y bueno, para qué decir el otro, que va a ser elección legislativa y presidencial. Sí, está sobre la mesa el tema de los militares. Ayer lo decía Claudio Rego, como por enésima vez. Lo han planteado algunos alcaldes de centro izquierda, el alcalde Bodanovich, ¿no?, que llamó mucho la atención en su momento. Ha habido críticas al tema seguridad también desde el propio sector, ¿no? La alcaldesa Claudia Pizarro, que no es en rigor del oficialismo, pero siempre ha tenido una cercanía con el presidente Boric, ha sido muy crítica los últimos días. Así también otros alcaldes, ¿no? Es una cuestión que se va a tener que analizar, porque evidentemente va también a repercutir al oficialismo. Ahora, Nerea, el tema de las elecciones, no la que está aquí a la vuelta de la esquina, sino la del próximo año, pensando en el rol de Carolina Toá, ¿no? Porque parece bien evidente a esta altura, ya lo he dicho soterradamente en varias ocasiones, que lo más probable es que ella sea candidata, ¿no? O precandidata, que vaya a una primaria, eventualmente a propósito con Claudio Rego. Pareciera ser el escenario que va a darse a partir de principios de noviembre con esta salida de varios ministros. ¿Cómo se ve o qué tanto complica al oficialismo tener a una posible candidata presidencial encabezando el gabinete, con todas las complejidades que eso tiene, pero también la estrategia de seguridad, ¿no? Pareciera, si es que ella va a tomar esa decisión, que no sería conveniente mantener esta incertidumbre por mucho rato, quizás adelantar su salida. ¿Cómo es ese escenario que es como bien extraño, ¿no? Porque además el ministro del Interior, en este caso en particular, no goza de mucha popularidad. Sí. Bueno, es complicado para el oficialismo pensar, proyectar una de sus ministras, en este caso más importante, en un escenario de elección presidencial. Ella dijo que era una posibilidad, la ministra, que ahora está enfocada obviamente en su labor como ministra del Interior, pero que era una posibilidad. Y creo que lo que me parece más relevante de esto en particular es que en general es difícil cuando en un gobierno que goza de una popularidad de
sabemos ya aproximadamente un 30%, lo vemos semanalmente con la encuesta CADEM, la encuesta CEP nos mostraba más o menos algo similar, pero es difícil cuando se instala, cuando el tema de los últimos 3 años, el tema de la elección ahora subnacional y por lo tanto repercute también al Ejecutivo, es la seguridad que encabeza la ministra Toá, donde el gobierno en general no digamos que no es una baja popularidad en comparación con gobiernos anteriores a este mismo punto, pero obviamente que hay un 30% que parece estar, digamos, bastante seguro pensando que obviamente son las mismas personas, pero no sabemos, bastante seguro respecto de cómo lo está haciendo el gobierno, pero es difícil en ese sentido intentar proyectar la figura de Carolina Toá a una elección presidencial pensando que todavía queda un año y pensando también, que es algo que siempre digo, que la elección presidencial pasada, quienes más o menos estaban bien evaluados en las encuestas, después no tuvieron resultados electorales que esperaban. Por ejemplo, el caso de Joaquín Lavín, que se desgastó bastante su figura a lo largo del tiempo. Por eso intuitivamente está la idea de que hay que bajarse al último, ¿no? Exacto. ¿Cuándo es el plazo? Noviembre. Ya, noviembre de este año. Debería renunciar. Sí, ahora, por el otro lado está esta cosa un poco extraña, Nerea, no sé cómo la ves, de cómo se maneja comunicacionalmente el tema. ¿Eh? Lo mencionábamos a propósito de lo que ocurrió con el carabinero que murió ahí en Coquimbo con San Diego. Los tweets pasados de rosca el domingo en la mañana pidiendo renuncias por aquí y por allá, y al rato se supo que nada que ver con lo que se estaba diciendo, lo cual se resume en una frase del diputado Hirsch que está muy buena, ¿no? A la derecha lo único que se le ocurre de todos los fines de semana es andar pidiendo renuncias, ¿no? ¿Cómo ves eso también? Porque claro, de alguna manera lo que ocurre con la imagen de la ministra Toá y con la imagen del subsecretario Monsalve está afectada por eso. Y es curioso porque por el otro lado el mismo sector pide que sea el presidente de la República el que encabece directamente el tema, ¿no? Sí, la diputada Sandón dijo eso, sí. Y además dijo que su partido no estaba pidiendo renuncias, sino que más bien una proactividad mayor del presidente. Ahora, si yo fuera el presidente y viera cómo tratan a Toá y Monsalve, seguramente me quedaría donde estoy y no me pondría a encabezar el tema. Pero bueno, eso es lo que dijo Paulina Bodanovich también, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, es complejo. Siempre las oposiciones, a quien le toca estar en oposición siempre, obviamente que estas demandas de renuncia, de poder reestructurar, por decirlo de otra manera, diferentes ministerios es súper, digamos, tentadora. También lo ha hecho el actual oficialismo en su momento, pero me parece que en general en la temática seguridad, de nuevo, como es la temática de las elecciones, se hace mucho más, y también por la percepción ciudadana, se hace mucho más tentador todavía pedir renuncias que, por supuesto, uno tendría que pensar, ¿será conveniente que llegue una persona que no está encabezando hace 2 años, 1 año y medio este proceso? No lo sé. ¿Será este momento para hacer un gran cambio? Muy probablemente no. Hay resultados fuera de la región metropolitana que son positivos, y eso no necesariamente va de la mano con la percepción, que es lo que hablábamos antes, pero de alguna u otra manera me parece que la salida en general, no solamente la seguridad, sino otros temas importantes que pueden o no estar relacionados con inmigración, van más bien en la mano de acuerdos políticos que son difíciles de llegar en años electorales, que a reestructurar un ministerio que de momento ha tenido resultados en otras regiones que no son la región metropolitana. Sí, pues bueno, queremos saludar y darle la bienvenida a este panel a don Pablo Tolosa, que es primera vez que está acá. Muchas gracias. Sí, militante de la UDI, ex integrante de la Convención Constitucional por Antofagasta y ex intendente. Puro ex. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar acá. No, muchas gracias a usted por la invitación. Sí, Pablo, no, para hacer un breve resumen, estábamos hablando... Qué bueno.
Yo te agrego la pregunta que comentábamos también sobre la posibilidad de un acuerdo, que lo decía la diputada Sandón también, que entrevistaba a Pato hace un rato, la necesidad de llegar a un acuerdo de todas las fuerzas políticas para hacer frente a esta situación de inseguridad, y es algo que es compartido también, por ejemplo, Juan Andrés Lagos, lo ha dicho aquí varias veces. ¿Ves que hay posibilidad de un entendimiento para enfrentar esto? Ha habido 2 fast track del Congreso, el segundo no ha avanzado mucho, la verdad. Pero más allá de eso se ve difícil, ¿no? Cada vez que hay alguna situación de conmoción pública, como lo del Carabinero, la primera pulsión de las fuerzas políticas es pedir renuncias, ¿no? Y criticar al gobierno. Esto le pasa ahora a este gobierno, pero eventualmente le podría pasar a otro de otro signo, ¿no? A ver, yo en primer lugar coincido con venía escuchando a Nerea. Hay 2 cosas que hay que analizar. A mí me tocó, cuando tú dijiste que yo fui ex gobernador de Antofagasta, y fui ex intendente de Antofagasta. Sí. Cuando yo asumí, Antofagasta tenía la tasa más alta de delincuencia en el país. Y logramos bajar en un año 20%, que es realmente histórico, y fue porque en realidad logramos hacerlo en base no solo a atacar la percepción, sino que también a la percepción, pero también lo que era el foco del delito. Y ahí fue una situación muy especial, porque no solo la primera medida que yo hice fue llamar a todos los exgobernadores, independientes del sector político que fuera, a la prensa, y hacer una especie de juntas de vecinos, a ver, bueno, cuáles eran los focos específicos de delito. Tú atacas 2 cosas, y atacas el delito en sí y también atacas la percepción. Yo creo que acá hay un problema, más allá del fast track legislativo, hay un problema porque tú no estás viendo cuál es el foco. Si tú determinas que han habido 20 homicidios en el último tiempo, en la última semana en Santiago, te vas a dar cuenta que el delito es el homicidio. Te estás dando cuenta que el delito de ese homicidio es un delito que viene fuertemente porque tiene armas muy importantes, muchas de ellas superiores a lo que tienen los mismos carabineros, y por tanto acá hay un tema que es que lo que está ocurriendo es que hay un combate al interior de ciertos territorios a objeto de tomar el control del territorio. ¿Y quién combate en base a qué? Al narcotráfico y crimen organizado. Entonces, ojo, que ese es el problema. Uno puede decir, mira, han bajado las tasas de robo con violencia, han bajado los hurtos, sí, ok, pero el foco que tenemos actualmente es ese. Ahí es donde tenemos que atacar. Y yo creo que en ese sentido tenemos herramientas. Lo que pasa es que el Estado no ha aplicado las herramientas. Cuando tú vas a atacar el narcotráfico y el crimen organizado, ninguno de estas bandas de narcotráfico y crimen organizado están por bolitas de dulce, están efectivamente por un tema de dinero. Bueno, tenemos Servicio de Impuesto Interno, la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, tenemos Tesorería. Nadie hace nada, y están las herramientas, porque, oye, un poco, si tú lo unes con el tema de Hermosilla, oye, a nadie se le da exactamente lo mismo que de un día para otro una persona le pasan 2.000 millones de pesos en una cuenta corriente, y nadie hace nada. Si tú al narcotráfico, no tan solo tú tienes que combatirlo desde el punto de vista de tratar de evitar el ingreso de armas, sino que también córtale el agua. El agua a la larga está en la parte de los recursos. Y no habría que levantar el secreto bancario entonces. Mira, es que lo mismo respecto al secreto bancario. Y ocupando exactamente el mismo caso de Hermosilla. El secreto bancario se levantó. Y todo lo que hemos sabido también respecto a las cuentas está dado eso. Ahora, si tú me haces que me va a levantar el secreto bancario, aquellas personas que son coimeadas, que son del Servicio de Impuesto Interno, no. Si tú me dices que el secreto bancario me lo va a levantar a alguien que efectivamente me dé las garantías, que no va a terminar esta cuestión fichada en un diario o fichada en una prensa, ¿qué fue lo que yo hice? Ni un problema. Pero con este Servicio de Impuesto Interno no tengo ninguna capacidad de hacerlo. Prefiero que todavía siga estando en los tribunales. Los tribunales, el juez pondera, en este caso de Luis Hermosilla, ha dado las autorizaciones, se han abierto las cuentas bancarias, por eso sabemos cuánto es la plata que ha salido, los detalles, los cheques, todo eso lo hemos sabido porque se ha levantado el secreto bancario. Por tanto, acá también hay un tema de, un poco lo dijo, mira, estamos en una época electoral y es súper difícil, contestando preguntas, cuando hay un tema electoral, ver un poco más allá del el tema electoral. Lamentablemente en nuestro país llevamos 5 o 6 años en temas electorales
Yo fui ex constituyente, por tanto vengo desde ese tema de tema electoral es uno. Todos los años hay una elección. Y Nera lo dice muy bien. Cuando tú tienes una elección, tu expectativa no está mirándose en el futuro, tu expectativa es cómo me va a ir bien en esta elección para ganar. Y yo creo que efectivamente una de las cosas que está pasando en el país que es difícil de llegar a ciertos acuerdos, porque tú pones la ideología por sobre lo que son efectivamente las formas, lo que te dice. Tú hablabas con la diputada Sandón respecto a cerrar la frontera. Yo soy de Antofagasta. La diputada Sandón es de mi distrito, es decir, es de mi sector político, no es de mi distrito. Yo le invito a que vaya a Antofagasta y vea cómo son las fronteras de Antofagasta y me diga cómo cierras esa frontera. Es decir, si tú me dices que vas a cerrar la frontera y la vas a hacer acá en Santiago, en el Paso, ni un problema. Oye, está la cordillera, tenéis Paso que es un chiquitito. Pone 2 carabineros y cierra esta frontera. Ahora, ¿cómo lo hace en Antofagasta, que es la frontera más larga y extensa que hay en el país, donde es plana? Si tú te paras en un lado de la frontera y pones el pie, estás en Bolivia. Es muy difícil. Entonces, cuando el eslogan, tú se lo dijiste, el eslogan le gana a la realidad, el eslogan le gana a lo que es. Sí, acá es necesario. De lado y lado. De lado y lado. Por eso Pablo, lo que pasa es que, claro. En el caso de diputado Sandón, que la venía escuchando en la radio, que la conté. Claro. Pero esto es de un lado y otro. Claro, es que sí, mi afán no era desacreditar el argumento de la diputada, sino más bien ponerlo en una perspectiva pragmática, porque era lo que decía, ¿no? Si la frontera equivale con Perú y Bolivia, ¿no? Sumada la cantidad de kilómetros a la distancia que tenemos en línea recta de Santiago a Osorno, en realidad controlar esa frontera es literalmente imposible, ¿no? O sea, habría que tener un policía o un militar cada 100 metros. Mira, yo fui abogado de la municipalidad de Ollagüe. Ollagüe, que es la última municipalidad antes de Bolivia. Y tú te paras en la municipalidad y miras hacia el lado oriente y vas a ver donde está el centro de Bolivia. Es decir, la frontera con Bolivia está a 2 pasos y si tú miras te vas a dar cuenta que es una inmensidad. El puesto fronterizo, tú mismo creo dijiste, Patricio, es una caseta que está en la mitad de la nada. Y imaginariamente tú tiras una línea en la cual dice, mira, de aquí para allá es Chile, de aquí para allá es Bolivia. Y Bolivia, ojo, es uno de los mayores productores de cocaína del mundo. Entonces, tú tienes a uno de los mayores productores de cocaína atrás, con un muy difícil control de frontera. Nerea. Sí, y además de eso, evidentemente que siempre se puede discutir fortalecer las fronteras que tiene el país, no solamente, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de Antofagasta, sino que en general en Chile, pero otra cosa es pensar e instalar la expectativa de que solamente a través de poner más dotación en la frontera se va a solucionar, por ejemplo, esta creciente inmigración que no está regulada por la normativa legal, ¿ya? Eso también es instalar una expectativa que no es real y que por lo tanto instalar soluciones que pueden sonar fáciles y que muy probablemente no van a tener los resultados esperados, obviamente que genera una desilusión en la ciudadanía y que puede, obviamente, en este caso, como se ha formado una expectativa tan grande respecto a la seguridad, fortalecer aún más la desafección política y la confianza en las instituciones políticas que durante los 15, 20 últimos años, quienes seguimos encuestas de opinión pública, se ha derrumbado. Por lo tanto, me parece que en general la discusión, obviamente que en años electorales es bastante difícil y es verdad que en años electorales hemos pasado muchos años electorales, pero en general no solamente tenemos que pensar en cómo fortalecer, sino que también dar expectativas reales a la población para que después no nos pase que sea más difícil aún revertir esta desafección institucional y desafección política que tenemos en el país, que no sabemos cómo revertir de momento. Porque la salida populista a estos problemas es algo que
es real, ¿no? Que ya lo hemos visto en otros países también de nuestra región. Sí. Tenemos que ir a una pausa. A la vuelta les proponemos hablar del caso Hermosilla, o caso Audios, como prefieran llamarlo. Hoy es un día crucial, probablemente se conozca las medidas cautelares, el día D, como le ponen algunos medios y todos esos clichés que nos gusta usar a los periodistas. Así que les propongo que a la vuelta a la pausa podamos comentar respecto de este caso y todas sus innumerables aristas. Vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. No te quedes fuera de la acreditación institucional de la Universidad de Chile y responde la encuesta hoy en encuesta.acreditacion.uchile.cl. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sábados en la mañana, ¡qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Son las 9:05. Continuamos en Radio Análisis y como decía Montserrat, estamos con Pablo Tolosa, con Nerea Palma y con Montserrat para entrar de lleno al caso Hermosilla. A ver, es que mucha la información, porque han sido todos los días han sido 4 audiencias largas, hoy en la quinta, y se supone que hoy día por lo menos podríamos, lo digo hipotéticamente, conocer las cautelares, pero no lo sabemos aún, es probable. A ver, en la misma línea de lo que señalaba ayer Juan Pablo Hermosilla, que decía algo así como el resumen, pues habló muchas horas, pero el resumen es que aquí se han dicho muchas cosas que tienen la apariencia de ser delito, pero que no lo son, ¿no? Ahí Pablo, sígueme tú que eres abogado, hizo una serie de menciones de cuestiones que quizás en términos de sentido común revisten carácter de escándalo, pero que en consideración de Juan Pablo Hermosilla no serían delitos. Voy a seguir la misma línea para separar, ¿no? Una cosa es la audiencia, las cautelares y eventualmente cuáles son o no los hechos constitutivos de delito. Y otra cosa, que es complementaria, que no hay una línea exenta de poros, es toda esta dimensión política que muestra el tipo de vinculaciones que se dan por debajo, no necesariamente ilegales, para efectos de incidir de una manera no correspondiente con la formalidad institucional en nombramientos, en relaciones de poder y todo. En ese contexto es que aparece hace poquito un reportaje de CIPER, un nuevo reportaje de CIPER, donde da cuenta de los chats en el año 2015 y 2016 de Luis Hermosilla con el fiscal Guerra, que en ese momento era el fiscal que estaba a cargo del caso Penta, que como recordemos involucraba más directamente que cualquier otro partido a la UDI a través del grupo Penta, ¿no? Que en general se sabe cuáles son sus propiedades. Y ahí, en esos chats, se muestra cómo Hermosilla incide o trata de incidir en el fiscal Guerra para efectos de, primero, saber si se iba a citar o no a declarar a Andrés Chadwick y a Sebastián Piñera, y en segundo lugar, para propiciar una, entre comillas, salida política al caso. Esto de alguna manera es coincidente con declaraciones que hizo el ex fiscal Sabas Chaguán también, quien hace algunos días atrás, entrevistado por CIPER, señaló que en esa misma época o en la época previa, el abogado Hermosilla se había comunicado varias veces con él para preguntar antecedentes del caso, para saber si se iba a citar o no a Chadwick y a Piñera a declarar, y así sucesivamente. Bueno, se abre otra nueva arista que vuelve a involucrar a Hermosilla, Chadwick y situaciones de la política contingente, con aristas judiciales, por cierto. Quería preguntarte cómo lo ves, Nerea, porque creo que los dos planos son complementarios, pero a lo mejor sería bueno separarlos. Sí, bueno, esto también va, así como a nivel general, también va en la línea de lo que decía anteriormente de cómo después vamos a ver estos efectos en la confianza en las instituciones políticas. Y eso es relevante mencionarlo porque desde que subimos del caso Penta hemos sabido de más casos de corrupción. Esto está en investigación todavía. Efectivamente hay elementos que uno podría decir, bueno, esto podría ser corrupción, otras cosas que no podrían ser, no necesariamente son corrupción, pero que evidentemente que podrían o no ser reprochables, que para materia legal en realidad no es tan relevante, pero sí para pensar en cómo podría afectar la opinión pública, eso por un lado. Y por otro lado, claro, efectivamente es difícil intentar pensar en el poder que tendría o no Hermosilla, pero sí sabemos que está en muchos lados. O sea, efectivamente, en la medida en que se van revelando más antecedentes de los chats donde está afectado Hermosilla, se van repitiendo nombres, se van repitiendo situaciones en diferentes hechos, en este caso en el caso Penta, en donde podríamos pensar que, si bien no sabemos exactamente cómo podría haber incidido, porque de momento no podemos saberlo, sí podemos decir que hay elementos que se han ido repitiendo en el tiempo. Esta manera de intentar incidir, su vínculo con Sebastián Piñera, su vínculo con Andrés Chadwick, y de alguna u otra manera eso nos da para pensar que efectivamente hay decisiones importantes que se estaban tomando o por medio de él
o a raíz de él mismo. Todavía no podemos decir cuáles son. Pero sí lo que me parece importante es que estas redes, por lo menos, o estas conexiones de poder son mucho más grandes de las que originalmente habíamos pensado, y que además todavía no sabemos cómo van a repercutir no solamente en el ajedrez político, pensando también en que quizás hay antecedentes que no sabemos todavía, sino que además podría llevar a que efectivamente una persona cercana a Sebastián Piñera, cercana a Andrés Chadwick, termine con quizás prisión preventiva. Sí, bueno, este tema, Pablo, tiene un montón de aristas. Está la arista judicial. Ayer una entrevista de Jean-Pierre Matus en la noche con CNN, que dijo varias cosas bien escandalosas, creo yo. Pero en el caso de Andrés Chadwick y la arista que toca más directamente a la UDI, por decirlo así, ¿no? Ayer la UDI en un punto de prensa se desmarcó, dijo, no tiene nada que ver con nosotros. Lo mismo había dicho Eli Matei. ¿Tú ves como militante de ese partido que esto podría afectar al sector, podría afectar al partido? ¿Cómo ves esta arista, digamos, Chadwick, por decirlo así? A ver, sabes que yo tengo una visión más allá, voy a ir un poco más allá de la UDI. Yo soy querellante en las causas de la fundación, o el caso convenio. Yo fui el primer querellante que existe en la caso fundación, y tengo querellas por todo Chile. Y hay varias personas que están detenidas en Antofagasta, en Puerto Montt, en Concepción, y etcétera. Y yo he señalado y voy a sostener lo mismo que dije en su oportunidad en estrado, en los tribunales. El bien jurídico que se conculca es la fe pública. Más allá de la cantidad de dinero que hay, más allá de los que puede haber, acá hay un tema de fe pública. Y por eso estos delitos son tan graves. Porque al final, ¿en qué terminas? Terminas en que se vayan todos. Terminas en un populismo diciendo, y acá un aviso, no creo que pase un par de semanas que un diputado vaya a presentar un proyecto de ley que lo terminamos llamando el proyecto de ley Hermosilla. Y ojo, que está la ley 21.595, que es la ley de delito económico, que se dictó el año pasado, que todavía no está en vigencia, y que si estos hechos hubiesen estado al amparo de esa ley, obviamente estarían todos presos, porque si bien la prisión preventiva no está dado por la prognosis de pena, es decir, por el quantum de la pena, últimamente en los últimos fallos los tribunales han determinado en cierta forma las prisiones preventivas o no en base a más que un principio principio que siempre existió, que era de inocencia, donde han determinado en cuánto es la pena que te va a tocar eventualmente si tú eres condenado. Y en este caso las penas son altas y además en el caso de la ley 21.595 elimina una serie de atenuantes, como por ejemplo ya no hay irreprochable conducta anterior, por tanto y las agravantes son dos, son muy fáciles de constituir, y las atenuantes, que son dos, son muy difíciles de constituir. Por tanto, lo más probable es que en este caso termine en prisión preventiva si se ha aplicado la ley, que todavía no ha, porque estos delitos son anteriores. Así que ojo con que vaya algún diputado a establecer un proyecto de ley, porque lo único que va a hacer es caer en populismo, pues ya la ley está dictada. Es una ley pionera no solo en el país, una ley pionera a nivel mundial de lo que se estableció, porque efectivamente esta ley nace al amparo de dos situaciones específicas. Una, que es el caso Penta, que es precisamente para que no terminen pagando con cárceles de ética, y segundo, en el caso de la corrupción del confort, objeto de que no terminen de la misma forma, y por tanto esta ley que establece 320 y tantos delitos, me puse súper técnico, soy abogado, soy penalista, y además soy candidato a magíster en Derecho Penal Económico, así que es precisamente mi tema. No, se agradece mucho, y por tanto, a lo que voy es, ojo, que acá lo que más nos tiene que preocupar es que se investigue todo, porque lo que está en juego es la fe pública. Pero en esa misma línea,
Déjame devolverte a lo político, ya, porque cuando tú decías que había sido... pongo la chaqueta política. No, al final es todo lo mismo, pero apoyando más el pie en el otro lado, ¿no? Cuando tú decías que había sido abogado en el caso Convenio, y ojo que no estoy diciendo con esto que sea privativo de la UDI, esto es un problema general del sistema político, pero te lo pregunto directo ya que tú eres militante de la UDI. Hice simplemente el ejercicio de poner mientras te escuchaba en Google UDI Catalina Pérez. Y aparece una cantidad de publicaciones hacia abajo. UDI reflota proyecto antipitutos de Miguel Crispi y Catalina Pérez. Ese proyecto lo presentaron los diputados Benavente y Alessandri de la UDI. Luego, todos los señalamientos que se hicieron respecto a la eventual vinculación de Giorgio Jackson con el caso Convenios, que finalmente parecía no tener ninguna. El senador Macaya acusando al gobierno de no ser inocente en el caso Convenios. Diputada UDI presenta censura a diputada Pérez y así sucesivamente podría seguir, hay por lo menos 30, 40, donde finalmente a la diputada Pérez no se le prueba judicialmente nada. ¿Y por qué hago este señalamiento? Porque basta con que la UDI diga que no tiene nada que ver con el tema cuando quien está siendo señalado es probablemente la figura viva más importante de la UDI ahora, que es el ex ministro Andrés Chadwick. Yo en eso, y si tú hiciste el ejercicio googlear, y si me hubiera googleado de lo que yo he dicho siendo abogado y abogado querellante en estas materias, yo siempre he hablado de presuntos o eventuales delitos. Nunca he señalado, porque lo que hemos estado escuchando un poco en el caso de Mosilla es un relato de muchas cosas que tienen distintas aristas, algunas que pueden revertir delitos, otras que son muy graciosas y son muy buenas. Con la moral, digamos. El yate, la ucraniana, la argentina, esos son, uno podría hacer separaciones, y en ese sentido y ha aparecido ahora Andrés Chadwick, también apareció ayer Tonka Tomisic, debiese aparecer también Miguel Crispi, porque fue también abogado de Miguel Crispi al inicio del caso de las fundaciones. Esos audios, esos chats no han aparecido. Son de 700.000 páginas. Y es obvio que ha aparecido, porque si él no ha borrado, si él no borró nada, son 700.000 páginas de una cantidad de conversaciones. Sí, pero el señalamiento a Chadwick no es porque Hermosilla haya sido su abogado, sino porque se financió su acusación constitucional con dinero ilegal. Exacto, no estoy haciendo comparaciones. Estoy diciendo exclusivamente que esta es una caja de Pandora que todavía no sabemos dónde va a terminar, y que lo más probable es que termine afectando a muchos y a todos. Y en base a eso hay que tener harto cuidado acá, porque está en juego la fe pública, y yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie. En segundo lugar, respecto específicamente, y ese es un tema, el tema específico de que uno puede separar efectivamente lo que es relato, que es penal, de lo que es podemos terminar en la página rosa. Y respecto de eso, creo que también del tema penal es necesario también que sean los tribunales, porque lo que hace la Fiscalía es relatar. Los tribunales son los que van a ponderar si efectivamente esto es un delito o no es delito, si es una acción o omisión dolosa, si esta tiene un tipo penal, y cómo, si hay culpabilidad o no, es decir, los 4 elementos naturales que tiene el delito en sí, desde la historia del delito de Alemania. Entonces, tenemos que ver efectivamente respecto a eso, pero también tiene una lista política. Y respecto a la lista política, obviamente, el día de ayer, tanto la UDI, el punto de prensa que lo hacen los días lunes, como el Matei, señala, oye, acá obviamente se desmarcan de una situación, porque hay cosas que son distintas. Y aquí yo también, cuando, y yo fui súper específico en eso, en el caso Convenio son personas. Eran personas vinculadas a un mismo partido político. Por tanto, uno podía ver efectivamente que acá había una situación que se había hecho y que parecía a todas luces, y así lo han determinado varios fiscales, que era un modus operandi, porque eran exactamente los mismos lugares, hacían exactamente lo mismo, lo que pasaba en Arica que lo que pasaba en Punta Arenas. Por tanto, es difícil que, salvo que los seremis sean tan eficientes, se hayan dicho entre ellos, oye, esto se hace así, es difícil que no hubiese llegado a alguna forma, algún alineamiento desde el ministerio.
Pero específicamente yo siempre he señalado, estas son personas, y ahí me sale la parte penal. Acá son personas y cada uno tendrá que responder respecto específicamente de su responsabilidad. Yo en el caso Penta no estoy metido, no voy a decir que estaba en el colegio, eso sería una mentira absoluta. Yo ya creo que en esa época tengo que haber sido abogado, yo creo que fui abogado en esa época. Sí, pero hace menos de 20 y tantos años. Así que 8 o 9 años. Claro, así que yo absolutamente era abogado, llevaba muchos años abogado, pero no estuve metido en ese tema. En esa época yo estaba en Antofagasta. Y por tanto, efectivamente, yo creo que puede afectar. Y sería bastante ingenuo decir que no afecte. Pero hay otro problema, que al final estas causas no afectan solo a un grupo político determinado. Estas causas van afectando y van minando al sistema político en general. Al final la gente no hace el link, no hace este paréntesis, este partido. Al final la gente determina, son todos unos corruptos. Da lo mismo que sea de aquí o sea allá, la corrupción es gigante, es tremenda. Y por tanto, por eso yo creo que es relevante y es importante que se sepa todo, es importante que se investigue todo y que se lleve a la verdad judicial, porque la verdad los medios muchas veces se lo olvidan entre medio del camino. Nerea, bueno, si tienes algo que comentar respecto de la arista política sobre este caso, y aprovecho de incluir el otro tema que queríamos abordar también, que es la situación del oficialismo respecto de Venezuela, ¿no? Del oficialismo en su totalidad, con todos los matices, diferencias que hay. En el caso del Partido Comunista es muy evidente que hay una diferencia, y también al interior del propio partido, así lo han señalado los ministros el día de ayer y varios representantes de ese partido, la alcaldesa de Santiago, el ex convencional Marcos Barraza, Carol Cariola, y un largo etcétera, Alejandra Plasencia. Por lo tanto, no es una cuestión que sea unánime, ¿no?, en el Partido Comunista, pero podríamos decir de cierto sector hegemónico, ¿no?, que está ahora a la cabeza del partido, y eso evidentemente complica porque hay una diferencia sobre la política exterior, ¿no? Yo ayer lo decía, no basta con decir respeto a la política exterior que la lleva el presidente, sino que también hay que adscribirla, ¿no? Hay que compartirla porque es tu gobierno, ¿no? Y además la política exterior siempre es una política de Estado. ¿Cómo ves eso? Y si es que puede afectar en términos electorales al Partido Comunista, ya que estamos viendo lo de los efectos que podrían tener estas situaciones con una elección en tan poquito tiempo, y además lo sensible que es el tema de la migración, ¿no? En algunas comunas en particular, la migración venezolana, que es mayoritaria. ¿Esto podría tener un efecto en las elecciones? ¿Cómo lo es? Un pack 2 en 1. Claro, o sea, lo primero importante que me parece a mí, también lo he dicho en otros lados, es que, claro, a raíz de lo que está pasando hoy día en Venezuela, se reabre esta diferencia que existe entre el Partido Comunista, en general, el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, pero esta diferencia ya existía cuando se hizo la coalición de gobierno. Es decir, ahora se ve acentuado, obviamente, porque estamos hablando de una, entre comillas, elección que no es competitiva. Pero me parece a mí, esa es mi opinión, que no hemos aprendido nada nuevo del régimen venezolano a raíz de esta elección, porque las elecciones en Venezuela nunca han sido competitivas bajo, en general, el chavismo, podemos llamarlo como marco general. Quizás lo que ahora sí nos queda más claro es que en ningún caso es un autoritarismo competitivo. O sea, no hay ningún tipo de garantía institucional para que haya competencia electoral en Venezuela, pero en realidad eso ya lo sabíamos. Entonces, para mí no es sorprendente en general lo que pasó en Venezuela, y no creo que hayamos aprendido necesariamente algo nuevo, y por lo tanto esta diferencia que existe entre el Partido Comunista y podemos pensar el Frente Amplio, si queremos llamar al Partido Comunista o verlo de la manera más homogénea posible, es algo que ya venía pasando, pero que se ha acentuado evidentemente con lo que está pasando en Venezuela ahora y con la presión internacional, pero que en general ya existía. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, que me parece importante destacar, es que
cuando intentamos pensar en el efecto que esto tendría electoralmente, claro, primero hay que decir que es difícil aislar el efecto causal de una variable en algo tan complejo como las elecciones, en este caso municipales, pero sí me parece que es importante recalcar que en general, como estas son elecciones subnacionales, están más ligadas a liderazgos subnacionales que a figuras que se puedan proyectar a nivel nacional y que tengan relación con la política exterior. Entonces, puede ser efectivamente que no tenga el efecto que sí podría tener en una elección presidencial, donde es más a nivel nacional y donde están vinculados materias de esta visión internacional que tiene el Estado, y por lo tanto creo que el efecto podría ser bastante marginal. Quizás donde podría, a mí me sorprendería ver un efecto, o donde yo quizás esperaría ver un efecto, sería por ejemplo en el caso de Recoleta, que obviamente que hay un vínculo directo con el Partido Comunista, es una elección que en general no solamente suena en Recoleta, sino que suena y es una expectativa a nivel nacional también lo que va a pasar. Entonces quizás ahí sería interesante, pero en general me atrevería a decir que podría ser un efecto bastante marginal. Claro, con la dificultad adicional, Nerea, de que es imposible aislar el factor porque hay un candidato que no es el mismo que el que había antes. Exacto, entonces no vamos a saber... Pero que tiene el mismo apellido. Claro, pero que no sabemos hasta qué porcentaje, qué es, qué cosa, ¿no? Sí. Pablo. No, yo no puedo estar más de acuerdo, porque en realidad con Nerea, el efecto se daría marcado si esto fuera una elección nacional. Y recordemos que por primera vez son elecciones que son subnacionales totales, porque son primera vez en que se eligen alcaldes, o digamos de más alto, gobernador, alcaldes, core y concejales. Recordemos que antes las elecciones de core estaban ligadas a las elecciones específicamente de parlamentarios. Ahora se dividió y por tanto estas son subnacionales. Y si hay un efecto, yo creo que va a afectar más desde el punto de vista específico en ciertos lugares, quizás donde el candidato a alcalde sea del Partido Comunista. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Antofagasta. El candidato a alcalde es del Partido Comunista, es una zona que tiene un tema de migración importante y por tanto ahí te podría afectar. Pero candidato a concejales en una comuna en el sur que sean del Partido Comunista no creo que tengan mucha importancia, porque además acuérdate que las elecciones de concejales, para ser concejal o no, es muy poco lo que tú necesitas, porque esto es en base a una lista, al proceso TONT, por tanto aquí no hay un tema que te vaya a afectar directamente. Así que no veo el tema. Ahora, las dos armas del gobierno, siempre desde el inicio del gobierno que lo hemos visto. Ahora, lo que pasa es que cuando uno quisiera que estar al otro lado, cuando hemos sido nosotros gobierno, nos dicen que nosotros, o mi sector político, nos dividimos y que tenemos dos armas. Es evidente, en toda coalición. Entonces, acordémonos, si hay un cambio de gobierno, espero que así sea, y que sea mi tendencia política, que no vengan a decir después que tengo dos almas, porque efectivamente hay dos visiones dentro de una. Así que yo, en este sentido, no sería tan una cosa casi a rasgar vestiduras, porque se evidenció algo que es evidente. Es decir, hay un sector que es el socialismo democrático, que es los que venían desde la Concertación, y hay otro sector que es el del Frente Amplio, Partido Comunista, que en cierta forma había una pugna. Yo lo viví, yo creo que en el proceso donde yo siempre tengo una frase que cuando uno escribe en ex queda para siempre. Cuando sale el presidente Boric electo, yo dije, si alguien quiere saber cómo va a ser este gobierno, vean la convención. Es lo más cercano que va a haber este gobierno, porque estaban exactamente las mismas fuerzas basadas en este mismo sistema, donde ahora la convención era como bien específica, porque tú tenías personas más a la izquierda del Partido Comunista. Yo jamás hubiese pensado que existían personas más a la izquierda del Partido Comunista. Y se aliaron con el Partido Comunista. Y que se aliaron con el Partido Comunista, y de repente tú tenías ahí en la convención que la gente del Partido Socialista parecía más de centro derecha que... Nos acusaban de traidores día por medio. Por medio. Y a mí nunca me de traidor, yo siempre estaba tan lejano esta situación. Yo miraba un poco el espectador del sistema. Perdía siempre más. Entonces no tenía mucho sentido en el sistema. Pero yo te digo, creo que estas dos almas han existido, y creo que estas dos almas van a seguir existiendo. Lo que sí es preocupante un poco es cómo va a seguir jugando el rol que son los ministros y los subsecretarios del gobierno
con aquella parte que son específicamente el partido. Ahí no es fácil, pero yo te diría que muchas veces ocurrió en el gobierno del presidente Piñera que al interior de los partidos políticos te decían que tú eras más piñerista que de tu partido. Y muchas veces a ti, cuando tú eres autoridad de gobierno, tu parlamentario o la gente dirigente de los partidos muchas veces te criticaban porque tú eras más leal al gobierno que específicamente que a tu propio partido político, a tu propio alineamiento. Yo creo que en este sentido ha pasado un poco eso. Sí, Camila Vallejo quizás es el gran ejemplo de eso. Sí, no, ocurre, o sea, lo hemos visto en las últimas décadas, que el paso por el gobierno en general hace que los dirigentes vean las cosas de otra manera, ¿no? O sea, absolutamente. Es imposible no ser influenciado por una experiencia tan importante como esa. Claro. Ahora, simplemente decir al final que uno ve por de pronto, no sabemos cómo va a seguir, pero a los ministros comunistas en el gobierno súper bien coordinados, porque las declaraciones que han dado en general son bien calcadas entre sí, ¿no? Así que... Ahora, también toma en cuenta, Patricio, que esta situación de Carmona con los ministros y específicamente con el ala de... el ministro Vallejo, de Carlos Cariola, venía hace mucho rato. Es decir, son dos almas que también existen dentro del mismo Partido Comunista. Hay una visión de un Partido Comunista que lo ve este tipo o esta clase política que es más joven respecto de los otros que son bastante más ortodoxos. Esta es una diferencia que también al interior del Partido Comunista se ha dado durante mucho tiempo. Sí, cuando Jadwe estaba activo políticamente era muy notoria esa diferencia, ¿no? Ese alineamiento dentro del partido. Nerea, no sé si quieres cerrar con algo respecto de esto. Sí, bueno, con respecto a eso, pareciera ser que esta diferencia que hay dentro del Partido Comunista pareciera ser una brecha generacional, pero también a mí me gusta recalcar que pareciera ser no solamente generacional, sino también con componentes de género, liderado por, entre otras personas, Camila Vallejo y Carlos Cariola, lo cual me parece tremendamente relevante en términos de liderazgos políticos y renovación de liderazgos políticos en este caso la izquierda chilena, que ha tenido en general dificultades para renovar liderazgo y dar espacio a nuevas generaciones que quizás vayan en una línea diferente a lo que hegemónicamente habíamos pensado en un partido que es bastante ortodoxo como el caso del Partido Comunista. Bueno, estamos llegando al final del panel. Siempre quedan tantas cosas por conversar, pero la hora es la hora. Don Pablo Tolosa, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido al panel. Nerea, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Y con Montserrat vamos a ir un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes porque tenemos aportas, tenemos todos los días, pero queremos destacar en especial uno de los próximos conciertos que tendremos en nuestra sala máster de la Radio Universidad de Chile. Vamos y volvemos.